Bien, muy buenos días a todas, a todos. Saludar a Rosario, por supuesto, siempre recibirnos acá en Sofofa y tener la oportunidad de estar conversando y haciendo balances de experiencias, de trabajos que llevan varios años ya y cómo es lo que nos convoca hoy día a este estudio sobre Relink. Me sumo a los vocativos, saludar por supuesto al BIT y todo el trabajo colaborativo que hemos realizado en este tiempo, por supuesto a la OTIC Sofofa, bueno, y a todos los que nos acompañan desde organismos internacionales, OIT, expertos, expertas, mundo de la academia y por supuesto también mundo de las empresas. Me gustaría comentar en este momento de balances, y vamos a tener la oportunidad de conversar durante el día a propósito de lo que se implica Relink para el desarrollo de políticas públicas y de institucionalidad. Cuando asumimos como gobierno, el presidente Boric nos encargó, y particularmente a quien habla, tres objetivos que quizás en su momento parecían bien complejos. El primero era avanzar en una agenda laboral ambiciosa, con diálogo social, y que ha permitido ir construyendo amplios acuerdos en materias de salario mínimo, 40 horas. Estamos en un debate álgido, pero importante, relativo a pensiones. Y en eso hay que decirlo, en todos los procesos de diálogo social y además con una perspectiva de género que no siempre se bien entiende cuando la planteamos con energía, que permitió avanzar en proyectos como el proyecto de la ley de conciliación, la ley Carin, que entra en vigencia prontamente, y son todos procesos de diálogo social tripartito en donde Sofofa siempre participó, con propuestas, con ideas, con debates. No siempre en todo estuvimos de acuerdo, pero nos unía un horizonte común que era justamente ir consolidando un avance en materia laboral que creemos que es necesario para el país. Y quizás eso era lo esperable de un gobierno que representa las ideas que representa, que avanzáramos en una agenda de reformas laborales. Y ese fue un primer objetivo que todavía está en desarrollo, pero que hoy día nos permite hablar con propiedad y con certeza de que se lograron además con acuerdos amplios, en un momento en el que el país es muy complejo construir acuerdos amplios y transversales. Y creo que eso es un valor cuando uno coloca en el centro el diálogo social y se lo toma en serio, y de lo que implica eso. En segundo lugar, y quizás algo que era menos esperado de un gobierno que representa las ideas que representamos, es que era poder estabilizar económica y laboralmente al país. Recibimos un país en un contexto de pandemia donde la participación laboral de mujeres había retrocedido una década. Tuvimos que tomar decisiones difíciles de ajuste en materia inflacionaria. Tuvimos que rediseñar un esquema de subsidios de emergencia que permitiera justamente recuperar la participación laboral y también contener con responsabilidad las expectativas que había asociadas a reformas sociales que son absolutamente relevantes. Y eso no es tan fácil y quizás no era tan esperado, y por eso también hemos planteado con fuerza que si bien la situación laboral no nos tiene satisfechos y nos tiene absolutamente ocupados, hoy día ya se discute sobre temas más específicos: la recuperación del empleo en los adultos mayores, la recuperación del empleo en los jóvenes, una recuperación de la tasa de participación de las mujeres a los niveles prepandemia. Y cuando todavía se plantea que falta por recuperar 200.000 empleos, son empleos informales. Y nosotros lo queríamos decir con fuerza: a este gobierno no le interesa recuperar las tasas de ocupación que teníamos en la pandemia con esas tasas de informalidad. Y por eso estamos trabajando también en otra agenda ambiciosa en materia de rediseño de subsidios, modernización de Chile Valora, de Sense y otras tantas discusiones. Pero había un tercer objetivo, que quizás es menos público, que capta menos las miradas, que no está en el debate quizás público más relevante, pero creemos que quizás va a ser nuestro legado más sustantivo, que es preparar al país y a la institucionalidad para las transformaciones que está viviendo nuestra sociedad, nuestra industria, nuestro mercado laboral. Y no solamente por un tema de entregar empleos de mayor calidad, mejorar la productividad, hacer reconversiones laborales que se hagan cargo justamente de la transformación tecnológica, digital, medioambiental. Vamos a tener regiones completas del país que por el cambio climático van a cambiar su matriz productiva en los próximos años. Hay ciudades que hoy día están en riesgo de no tener agua en los próximos años.
y vamos a tener que tomar decisiones difíciles como país. Así como también, y esto lo hemos planteado con fuerza, crecientemente la economía de los cuidados va a ser cada vez más relevante en nuestras sociedades. Trabajadores y trabajadoras vinculadas al cuidado, personas que requieren de cuidados, la construcción de un sistema nacional de cuidado. Bueno, y tenemos que preparar al país y tenemos que legarlo con una institucionalidad que lo torne más resiliente a estas constantes transformaciones. No solamente por razones productivas, salariales y de equidad, sino que porque cuando nuestra institucionalidad no da respuesta a estos dilemas, la política se deslegitima, las instituciones no dan respuestas concretas a las personas y finalmente lo que queda en juego, lo que se pone en juego, es el valor de nuestra democracia. Por eso es tan relevante construir acuerdos de largo plazo que trasciendan a los gobiernos de turno y que se transformen en políticas de Estado. En ese sentido, yo sin más quiero señalar que como gobierno y particularmente como subsecretaría estamos haciendo avances muy significativos en materia de reconversión laboral. Hemos hecho esfuerzos importantes en modernización de instituciones de mucha data, como CENSE, otros de menor data, como Chile Valora. Hemos desarrollado a través del diálogo social y los gobiernos regionales políticas de capacitación que justamente apuntan a tener pertinencia regional en materia de reconversión laboral. Y, por supuesto, alianzas que hemos desarrollado con SOFOFA en materia de reconversión, con lo que hoy día significa RELIN. Yo creo que estamos en un momento en donde se ha logrado, y eso no siempre ocurre en materia de política pública, alinear intereses y actores en un mismo objetivo. Pero como bien se lo señalaba hace poco en una conversación aquí en el café a los representantes del BID, esto no puede depender de la voluntad de turno, en que a veces coincidan las autoridades y el ecosistema y a veces no coincidan. Esto hay que institucionalizarlo. Nos queda algo así como 1 año y medio, al menos, de esta gestión, y por lo tanto creo que tenemos una enorme oportunidad para que a través de un liderazgo fuerte del Estado en materia de políticas públicas construyamos un ecosistema descentralizado que permita justamente tener herramientas robustas para la reconversión laboral que permitan justamente hacernos cargo de estos desafíos de futuro. Recojo el guante, recojo esos desafíos, tenemos la voluntad de avanzar, así que yo simplemente llamarnos a trabajar, aprovechar el tiempo que nos queda y por supuesto que tengamos una excelente jornada y podamos también conocer de la primera fuente directa los avances y el impacto que tiene RELIN y las oportunidades que nos presenta justamente para los desafíos de productividad, de bienestar y democracia que el país hoy día nos demanda. Muchas gracias. Subsecretario, ¿qué le llamó la atención a usted de este estudio y por dónde cree que van los desafíos? Lo primero es que creo que este estudio, y no solo este estudio, sino que en general este tipo de iniciativas que en su momento se plantearon desde SOFOFA y el trabajo que se ha hecho con CENSE, tiene que ver con pensar fuera de la caja. Creo que eso es algo bien relevante y que muchas veces se extraña en el momento de abrir estas discusiones de política pública donde pese a que la evidencia, el trabajo muestra que las soluciones tradicionales no dan cuenta de lo que hay que hacer para los desafíos del siglo XXI, muchas veces cuando uno entra al debate público no se piensa fuera de la caja. Y creo que haber dado este paso, haber decidido instalar una perspectiva donde se dice, mira, tú no partes de cero. Hay aprendizajes, hay conocimientos, hay oficios, hay trayectorias no laborales que pueden ser parte de una trayectoria laboral, creo que son muy relevantes. También creo que es bien importante, se lo comentaba recién aquí a la representante del BID, esta idea de que se hable de competencias y habilidades. Creo que esto no es solamente una discusión técnica que tiene una larga tradición desde la perspectiva educacional o laboral y donde muchas veces esas perspectivas, y quizás uno de los principales problemas es que no han dialogado de buena manera y en este país nos demoramos décadas en esos debates y el mundo siguió cambiando. Creo que hoy día hay un escenario en donde reconocer esos componentes no solamente permite avanzar técnicamente, sino que también políticamente, y que finalmente hace que esto se transforme o no se transforme en política pública. Y creo que eso también creo que es un avance significativo que nos puede ayudar a acelerar el tranco en la modernización de la institucionalidad pública. Y creo que también esto de pensar granularmente, como lo hace RELIN, permite también asumir desafíos de futuro. Yo quiero colocar solamente un componente que creo que en RELIN ha estado, que tiene que ver con tener una perspectiva de género al momento de pensar este tipo de diseño.
en un momento en que, vuelvo a insistir, la economía de los cuidados no solamente va a ser una necesidad de política pública, de política social, sino que también una oportunidad económica. Y en ese contexto tener esta perspectiva, reconocer estas habilidades que por las trayectorias culturales y sociales que tiene el país se concentran muchas veces en mujeres, va a permitir también dar esos saltos de manera mucho más rápida. Y creo que ahí hay algunas claves con las cuales nos podemos pensar en el fondo los próximos pasos que vienen. Yo creo que como desafíos, al menos yo identifico, y como subsecretaría identificamos 3 que son muy, muy relevantes. El primero, y esto es algo que ya se ha dicho, cómo escalamos esto dentro de un ecosistema mayor que el Estado tiene la obligación de liderar. Yo estoy muy de acuerdo con que tenemos que avanzar a que Relink, dentro de este ecosistema mayor de intermediación laboral, pasa a ser un bien público, finalmente los bienes públicos, y siempre este paso es difícil porque los bienes públicos son, al final, para que sean de todos no tienen que ser de nadie. Sí. Y eso de no ser de nadie, bueno, hay trayectorias, hay compromisos, hay corazoncitos, hay trabajo en medio, y creo que esa conversación nunca es fácil, pero vuelvo a insistir, creo que hoy día estamos en una posición, y a propósito de una decisión que tomamos en el Ministerio y en la Subsecretaría, que fue crear la División de Políticas de Empleo, que no fue fácil porque hubo que sentar a CENSE, a Chile Valora, a la Bolsa Nacional de Empleo, tomar decisiones de cambio, pero porque sabíamos la necesidad de coordinar y de tener un ecosistema donde ninguna de las partes en sí misma era el todo. Y en eso creo que tenemos un desafío, pero también una oportunidad de trabajo que sería muy bonito y trazarnos aquí como objetivo que al finalizar por lo menos este periodo dejáramos institucionalizado esto y avanzáramos en esto de construir un bien público. Creo que hay un elemento que hay que trabajar y esto también ha sido un aprendizaje de nuestro ministerio, que es cómo fortalecemos el diálogo social y el tripartismo en este tipo de instrumentos. Evidentemente la colaboración público-privada, la relación que podemos tener con las empresas, el compromiso en este tipo de objetivos país es central. Y este tipo de instrumentos además apuntan justamente a ir a persona, a ir dibujando estas trayectorias. Pero el tripartismo tiene un doble valor y que muchas veces no conversa con este tipo de iniciativas que apuntan en un poco ya lo que aquí se ha señalado, que es que hace un tiempo atrás cuando vino una discusión sobre todo en España a propósito de un eventual cambio de giro muy relevante en la orientación política del gobierno, y ellos por el régimen político que tienen estas tensiones más regularmente, se había hace poco construido una reforma laboral que había significado un gran acuerdo tripartito entre el gobierno, las organizaciones empresariales y sindicales. Uno podrá estar de acuerdo, ¿no?, con la reforma que se aprobó, pero había un valor en esa reforma. Al igual, por ejemplo, como hemos logrado como país un acuerdo respecto a la reducción de jornada laboral en las 40 horas. Costó, fue difícil, hubo que tomar distintas medidas, pero uno pensaría que es muy difícil que en un próximo gobierno uno dijera, saben que en el próximo gobierno va a hacer un nuevo cambio de jornada en otra dirección, en la que sea. Pero eso no es solamente porque se aprobó una ley, sino porque en algún momento los actores dijimos, no, pues ya nos pusimos de acuerdo, ya pactamos esto, ya hay un convencimiento, ya estamos avanzando en esa dirección y finalmente los gobiernos pasan, las autoridades pasan, somos los únicos, yo siempre lo digo, el único que tiene fecha de caducidad aquí de los que está sentado en este cargo, y probablemente soy yo, el que tiene clarísimo cuál es su fecha máxima, no la mínima, podría ser en este mismo momento, pero finalmente son los actores del ecosistema los que finalmente defienden las decisiones que se toman. Incluso a veces no con independencia, sí, pero con autonomía del gobierno de turno. Entonces, creo que es bien relevante que pensemos cómo también el tripartismo de alguna manera ingresa en este tipo de iniciativas, porque es una forma también en que uno le va dando legitimidad en el tiempo. Creo que eso es algo que tenemos que abordar. En el Ministerio tenemos otra experiencia exitosa en esta dirección, y en ese sentido creo que parte de la institucionalización y de avanzar en que Relink sea un bien público del ecosistema de intermediación laboral y de reconversión laboral, está el desafío de cómo incorporamos más activamente a los actores que finalmente son los que sostienen este tipo de políticas públicas en el tiempo. Pero de todas maneras, felicitarte, Natalia, por el trabajo, por el empuje, por la insistencia. Le consta mi insistencia al subsecretario. Y por supuesto, Rosario, aquí manifestar este desafío que creo que si no lo proponemos, yo no tengo dudas de que vamos a tener en un tiempo muy inmediato resultados para justamente avanzar en este desafío de escalar Relink como una herramienta
efectiva de reconversión para el futuro del país. Muchas gracias, subsecretario.